Cómo jugar Tank Fighting 5 vs 5 con tus amigos en línea. Lo primero a considerar es que debemos conformar nuestro escuadrón. Un escuadrón es un equipo de 5 jugadores que se enfrentará al escuadrón enemigo, que tiene la misma cantidad de jugadores. Para conformar tu escuadrón tenemos varias formas. Y empezaremos con la forma más sencilla, la cual consiste en unirte a una legión ya existente, y coordina con tus amigos un horario específico para estar en línea y jugar juntos. En este caso la recomendación es unirte a una legión que hable tu mismo idioma, pues aunque Tank Fighting 5 vs 5 cuenta con traductor, en ocasiones no es muy preciso. En este ejemplo, pertenezco a la Legión Latina, en su mayoría habla español. Una de las ventajas de este modo es la posibilidad de crear nuevas amistades con jugadores de la plataforma. Como podemos ver, soy el número 3 de la Legión. Un aspecto a considerar es que cada legión tiene sus propios requisitos. Y tanto tú como tus amigos deben cumplirlos para hacer parte de la legión. En este ejemplo, los requisitos son 4 semanas en el juego, 15.000 en trofeos, es decir, estar en la categoría de veteranos, y 5 tanques armados. Es de recordar que cada legión pone sus propios requisitos. La segunda alternativa es crear tu propia legión, donde tú pones los requisitos y podría ser exclusiva para ti y tus amigos. Para crear tu legión damos clic en opción legión. Aquí se despliegan las legiones disponibles. Como podemos ver, los nombres de las legiones por lo general están en el idioma dominante que habla la legión. En este ejemplo me uniré a la Legión Brasil. Aunque por supuesto el idioma dominante será el portugués y yo hablo español. Es solo a modo de ejemplo. Clic en botón unirse. En esta legión quedo ubicado en el puesto 73 de 95 miembros. Cuando se desea salir de una legión, solo es dar clic en la opción salir, y luego confirmar en OK, y quedarás excluido de dicha legión y libre para unirte a otra legión. Solo es permitido pertenecer a una legión al tiempo. Para crear nuestra propia legión damos clic en la opción crear. Escogemos el estandarte de nuestra legión, podemos elegir color y una figura, este será el emblema de nuestra legión. Ahora escogemos el nombre de nuestra legión. Para el nombre de nuestra legión disponemos de 15 caracteres. En este caso el nombre es Tank Fighting 5 vs 5. También podemos tener una frase o eslogan de la legión. En este ejemplo es amigos de Tank Fighting 5 vs 5. También podemos poner los requisitos para ingresar a nuestra legión. Requisito activo, es el número de semanas en el juego. Requisitos de trofeos. Los trofeos se obtienen a través de las victorias. Cuando tu escuadrón gana, y si eres el jugador más valioso o el MVP, se te otorga 42 en trofeos, al segundo 36, y así sucesivamente. Al último se le otorga 18 en trofeos. Por lo tanto debes considerar cuántos trofeos tienen tus amigos. Tipo, esta opción es donde definimos si cualquiera puede ingresar a nuestra legión, en cuyo caso sería la opción abierto, o si es solo por invitación. Cuando es por invitación se necesita la aprobación de la legión para ingresar a la misma. Por último, está el requisito tanques de batalla, que tiene 2 opciones. La primera es sin requisito, donde no se realiza ninguna solicitud. La segunda es se requiere 5 tanques de guerra. Esta opción se activa con el fin de que los miembros al ingresar puedan participar en la batalla de legiones, una alternativa más para obtener recompensas dentro del juego para mejorar los tanques. Si deseas saber cómo es esta opción de batalla de legiones, te dejaré el video en la pantalla final. Ya configurada nuestra legión, solo resta activarla con el pago de 200 diamantes. E informar a nuestros amigos, para que se hagan miembro de nuestra legión. Ahora, ¿cómo hacer el llamado al escuadrón? Para este aspecto damos clic en la bandera blanca para ir al chat. En este apartado, nos aparece todos los llamados de los comandantes que están en línea, aparece el nombre del que realiza el llamado y cuántos están conformando su escuadrón en este momento. También nos dice si el servidor de ese llamado es apto para nosotros. En este caso, al ser recluta no puedo unirme a escuadrones veteranos. Además también nos informa si es viable la conectividad con ese escuadrón en particular. En este caso me dice que Army número 1 está llamando, solo tiene un miembro en su escuadrón, y que está en la arena de batalla número 4. Para unirme a ese escuadrón, es solo darle clic, y haría parte de su escuadrón, esperando para entrar en batalla.
En este apartado puedo chatear con todos los miembros de nuestra legión, para coordinar estrategia y tácticas de batalla y tiempo de juego. Este chat es exclusivo de la legión. Para nosotros realizar el llamado, damos clic en enviar reclutamiento de escuadrón. Aquí tenemos dos opciones de reclutamiento, uno canal mundial donde el llamado es extendido a todos los jugadores que estén en línea en la plataforma, y la opción 2, el llamado solo se realiza a los miembros de la legión, en este caso el llamado será extendido solo a nuestros amigos. También puedes dejar las dos opciones activas, pero se corre el riesgo de que nuestros amigos queden fuera del escuadrón, al ser atendido nuestro llamado por jugadores del canal mundial. Cuando ya está activo el llamado al escuadrón, aquí podemos chatear con los que ingresan como miembros de nuestro equipo para esta batalla en particular. Y aquí aparecerá su avatar con su nombre. Si damos clic en patada estaremos sacando ese jugador en específico del escuadrón. Cuando eres tú el que realizas el llamado, solo debes dar clic en el botón batalla para dar inicio al combate. Solamente el que realiza el llamado puede dar inicio al combate. Cuando estás inconforme con el escuadrón, tienes la opción de salir del escuadrón cuando eres tú el que atendiste al llamado. En este ejemplo somos todos de la Legión Latina y ya podemos iniciar el combate. Pregunto al resto del equipo y doy inicio a la pelea. Cuando el escuadrón está incompleto, y se da inicio al combate, el resto del escuadrón se formará con jugadores aleatorios disponibles en línea, o en su defecto bots. Dentro de la partida, dependiendo de tu conectividad y equipo móvil, puedes activar el micrófono y el altavoz para comunicarte con tus compañeros en medio de la batalla. También puedes chatear mientras combates. Eso es todo. Así puedes disfrutar de este gran juego con tus amigos y pasar horas de diversión. En la pantalla final dejo el video para saber cómo participar de la batalla de legiones, donde hay jugosas recompensas para mejorar tu tanque de guerra. Recuerda suscribirte al canal y si deseas que hablemos de un tema en particular déjalo en la caja de comentarios. A continuación la partida con mis amigos de la Legión Latina. We are escorting. Enemy is escorting. Double kill! Enemy is escorting. Triple kill! Ultra kill! Rampage! Victory!
Si te apasiona el combate táctico y quieres estar al tanto de las últimas estrategias en Tank Fighting 5 vs 5, recuerda suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido exclusivo, análisis en profundidad y consejos que te ayudarán a dominar el campo de batalla. Deja tus preguntas en los comentarios y cuéntanos sobre los temas que más te interesan.